Muy buenos días. Qué emoción, qué alegría ver tantos rostros de nuestra querida iglesia. Qué emoción verles también a ustedes, rostros nuevos, visitas que nos están acompañando. Qué emoción ver también que en el altillo hay hermanas y hermanos participando. ¡Wow! Parece que vienen nuevos tiempos al fin para nuestra iglesia. Estamos reflexionando, antes de ir a la reflexión, por supuesto, hoy día más que nunca no puedo dejar de saludar a todos, todas quienes están conectados a través de internet. Un abrazo, un saludo muy especial para ustedes. Ahora sí, ahora me voy a la pregunta que forma parte de la reflexión del día de hoy, que creo que ya se respondió en las canciones que recién cantamos. Creo que todas las canciones que acabamos de cantar en esta introducción dan respuesta a la pregunta que queremos reflexionar hoy: ¿cómo estar seguro de ser un cristiano o una cristiana? Quizás para algunos puede sonar hasta pueril, irrelevante. ¿Por qué estamos reflexionando en esto? La semana pasada comenzamos esta serie, que además está basada en la sistematización que hizo el hermano John Stott y aparece también en el libro Sobre la Roca, para quienes quieran profundizar más. Y el título de esta serie es Roca Sólida, construyendo una fe firme, una fe que no se tambalea. Y el pastor Alejandro el domingo pasado nos hizo la pregunta para reflexión, puesto que imagino que la gran mayoría de los que estamos aquí somos cristianos, pero nos hizo esa pregunta: ¿cómo llegar a ser cristiano? Que pareciera ser fácil de responder, pero a veces no es tan fácil de responder. Les comparto que después de esta prédica, junto con mi esposa, quedamos conversando al respecto y nos hicimos la pregunta: ¿quién se estará haciendo esta pregunta en nuestro país hoy? ¿Cómo puedo llegar a ser cristiano? ¿Quién se estará haciendo esa pregunta? Y wow, suspiramos y nos fuimos a la palabra referente. Creemos que todavía hay personas que se hacen esta pregunta cuando aparece un referente, cuando aparece una persona que verdaderamente vive la fe cristiana y quien está a su lado le dice: ¿y cómo puedo ser como tú? O sea, la pregunta, alguien pudo haber pensado: esta pregunta no es relevante para mí, pero yo creo que sí es relevante para todos nosotros, porque esta pregunta sí o sí nos confronta también, si es que decimos ser cristianos, como referentes. Pero hoy día vamos a reflexionar en otra pregunta. Una pregunta que probablemente deberíamos responder quienes nos consideramos referentes, quienes nos consideramos cristianos, cristianas, quienes decimos creer en Cristo y decimos que nos hemos sometido a su señorío, que creemos en Cristo como nuestro Salvador. Pero hoy día las circunstancias ambientales, sociales, económicas y también me atrevería a decir espirituales ponen a veces en jaque nuestra fe. Y sobre todo en tiempos de dificultad aparece esta pregunta recurrente: ¿y dónde está tu Dios? Y a veces esa pregunta no aparece desde el exterior solamente, a veces también aparece desde el interior. Una persona cristiana días atrás me compartía que uno de sus hijos ya no quiere tener mayor cercanía con la iglesia, como que se está alejando de la fe cristiana porque se ha decepcionado
del Dios en el cual creía creer. Sobre todo como consecuencia de esta pandemia que ha sido tan compleja y que, para colmo, afectó profundamente a esa familia donde algunos miembros partieron. Y este hijo le decía a esta persona: me cuesta creer. Vuelvo a hacerles la pregunta: ¿qué tan seguro están ustedes de ser cristianos, de ser cristianas? ¿Cómo respondemos en el contexto pluralista en el cual hoy vivimos, donde hay tantas otras fuerzas, sistemas, credos de los cuales uno también podría agarrarse? Y uno ve que algunas personas, además, se les ve bien, se les ve estable, se les ve con optimismo, muy buena onda. A lo mejor algunos de nosotros, cuando se nos hace esta pregunta, decimos: ¿somos cristianos? ¿Por qué? Porque voy a la iglesia, porque leo continuamente la Escritura, porque desde niño participo de la escuela dominical o de Megapixel, oramos todos los días por los alimentos, dando gracias, porque tengo la Biblia abierta en el living de mi casa, tengo un pescadito impregnado en el auto. En fin, todo eso indica claramente que soy cristiano. Pero ¿cómo responden, no, cuando lo estamos pasando mal? Cuando las circunstancias se ponen negras y uno cree que ya al día siguiente va a amanecer y sigue más negro todavía. Y hay hermanos que aquí en nuestra iglesia no lo están pasando bien y me sorprende la fe que ellos tienen en el Señor. Y como les decía, es en esas circunstancias cuando aparece esta pregunta y no es tan fácil de responder con énfasis muchas veces. Por otro lado, creo que esta pregunta, ¿cómo estar seguro de ser cristiano o no serlo?, para mí ha sido una bendición. Por mi historia personal, esta pregunta tan compleja ha aparecido en un momento en que me ha obligado a buscar, pedir la dirección del Señor, acercarme más y reconocer a Cristo, acercarme a hermanos mayores, renunciar a viejas tradiciones cristianas que no necesariamente eran bíblicas, volver a la centralidad del cristianismo, esa centralidad de cual nos habló el pastor Pule el domingo pasado, cuya centralidad es Cristo. La obra salvadora de Dios es la persona de Cristo y solo por gracia, aunque cueste creerlo. Pero también a lo mejor para algunos de nosotros es una pregunta súper compleja, porque a lo mejor podría evidenciar que no somos cristianos, que mi fe no es tan sólida como creíamos. No es esa casa que está construida sobre una roca, sino está construida sobre la arena de la tradición, sobre la arena de la subcultura evangélica, sobre la arena de lo que me enseñaron mis papás, pero no con lo que Dios me ha revelado. Y ¿saben? Por muy compleja que sea esta pregunta, sin embargo, se transforma nuevamente en una bendición, sobre todo si hoy día tú estás escuchando esta reflexión, o ustedes, alguno de ustedes que está aquí presente y tiene dudas. La buena noticia es que Cristo no quiere que tengas dudas. Él quiere reafirmarte. Y si no has tenido una relación estrecha con Él, este es el momento. Acércate, acepta la invitación que Jesús hoy día te está haciendo, porque esta es la mejor buena noticia que domingo tras domingo estamos proclamando. El Nuevo Testamento, sobre todo, toda la Biblia, pero sobre todo el Nuevo Testamento nos promete claramente la más plena seguridad y nos provee una tranquila y una grata confianza de estar seguros de que si Cristo se ha acercado a nosotros, Él nos seguirá.
Yo nací en un hogar cristiano. Siempre me sentí cercano al Señor. Sin embargo, cuando era adolescente, quizás más que adolescente, ya más joven, por mi trasfondo eclesial, muchas veces sufrí el miedo de perder o no perder la salvación. Y me daba terror porque escuchaba el tema de la predestinación y toda esa cuestión. Ay, me daba pánico, ¿y si yo no estoy predestinado? ¿Ya? Y todo lo que estoy haciendo aquí es en vano. Y les confieso que, venía de una iglesia cuya tradición doctrinal era un poco compleja, porque habían sectores que aseguraban fehacientemente que la salvación la salvación se pierde, sobre todo los hermanos mayores, que hay que tener mucho cuidado porque la salvación se puede perder. Y por otro lado llegaban la gente más joven, influenciada probablemente por la teología calvinista. La salvación no se pierde, ¿ya? Pero entre medio estaba yo, que cero reflexión, puro miedo, y les comparto que sufría con esa incertidumbre. Y muchas veces aprovechaba cualquier campaña evangelística en mi iglesia, y cuando el pastor decía: ¿quién quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador? Por si las moscas, yo también levantaba mi mano, ¿ya? Porque en esta sí, ¿no? ¿Por qué hacía eso? Porque era un pecador recurrente. Y sigo siéndolo. Y me costaba creer en este Dios que ama al pecador. Y en un momento crítico, mientras estaba en la universidad, llevaba pocos días participando del GBU y veía una fe tan convincente en mis hermanos. Recuerdo sobre todo la fe de mis hermanos jóvenes pentecostales. ¡Qué modelo de fe! Y recuerdo que hubo un momento en que sinceramente me evalué y caí en crisis. ¿Verdaderamente seré cristiano? ¿Verdaderamente el Señor me ha salvado? Y recurrí a un hermano mayor, a un voluntario del GBU, que en esa época era un profesor de inglés que acompañaba al grupo de Temuco, Ezequiel Barrera. Él ya está en la presencia del Señor. Y le conté el origen de mi crisis. Y él, con un corazón pastoral, me llevó a los siguientes versos que les voy a compartir a ustedes, que aparece en Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39. Pablo le está escribiendo a una iglesia incipiente en Roma, una iglesia que no lo está pasando bien, una iglesia que está con una fe muy básica, pero ahí les animo a leer todo el libro de Romanos y sobre todo el capítulo 8 completo. Pero después de hablar de muchos aspectos que son vitales en la fe cristiana, Pablo les dice: y estoy convencido. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanas, hermanos, qué bien me hace recordar esas palabras, porque marcaron en mí un antes y un después.
Nada puede separarnos jamás del amor de Dios que está revelado, expresado, palpable en Cristo Jesús nuestro Señor. No olvidemos este absoluto del apóstol Pablo. Nada puede separarnos jamás del amor de Dios. Nada. Continuamos viviendo momentos en donde la vida y la muerte han estado en una fuerte lucha con motivo de la pandemia. Pero eso no nos puede separar del amor de Dios. Continuamos viendo momentos en donde aparecen pseudoángeles mesiánicos con un poder extraordinario, que parecieran ser muy buenas personas en el ámbito mediático, religioso, político. Aparecen otros derechamente maldadosos, con una maldad evidente, que nos asustan y nos amenazan y que parecieran tener un poder inquebrantable. Tampoco pueden separarnos del amor de Dios. Pablo dice que ni los poderes del mismo infierno, aquellas expresiones del ocultismo, brujería, perversión y maldad arrasadora, tampoco pueden separarnos del amor de Dios. ¿Cuántas veces escuché en el contexto más popular? No, es que esa persona hizo pacto con el diablo. No, es que esa persona estuvo metida en cuestiones muy oscuras, así que como si la sangre de Jesucristo, el poder redentor de la sangre de Jesucristo no se las pudiera con ese tipo de situaciones. ¿Qué pecado es creer eso? La sangre expiatoria de nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para redimir, para salvar a cualquier ser humano. Ningún poder de carácter espiritual ni cósmico, nada, absolutamente nada, puede separarnos del amor de Dios. Me estimula leer nuevamente este extracto del apóstol Pablo, en donde enfatiza varias veces el amor de Dios. Y en el capítulo 8 van a ver que reiteradamente Pablo repite y vuelve a repetir el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Luego, aunque me costó, les confieso, y quizás este problema no lo han tenido las personas que no vienen de contextos cristianos. Y eso es algo que envidio de aquellas personas que no venían de un contexto cristiano y de repente se encuentran con este Jesús que quiere abrazarlos, y uno nota un cambio y una fidelidad y una confianza increíble. Pero los que venimos de trasfondo cristiano, hijos de pastores, no sé si hay por ahí, los que venimos de familias donde nuestros padres han sido beatos en el mundo evangélico, wow, cómo nos ha costado entender este principio. Yo creía que yo debía correr a los brazos de Jesús. Y luego comprendí que es Jesús quien vino corriendo a abrazarme. Poco a poco comprendí también el símbolo del bautismo. Yo ya era un bautizado. Ahí comprendí que este símbolo del bautismo, en donde una sola vez moría la muerte y luego nacía una vida nueva gracias a la obra de Jesús. Eso fue lo que hice. Fui comprendiendo por qué el pueblo cristiano domingo tras domingo, o con cierta periodicidad en nuestra iglesia, compartimos la Santa Cena, para volver a situarnos y mirar a Cristo crucificado, limpiándonos, redimiendo y cumpliendo esta obra salvífica permanente en cada uno de nosotros. ¿Eres bautizado? ¿Eres bautizada? Das un testimonio de que Cristo ya hizo la obra por ti una sola vez. ¿Participas de la cena del Señor recordando lo que Cristo hizo en la cruz por ti? Y lo sigue haciendo. Aunque seas una pecadora o un pecador
recurrente. Cristo es el protagonista de nuestra conversión y es Él quien nos ha convertido en cristianos y cristianas. Hay varias otras razones por las que es deseable tener la seguridad de ser cristiano. Por ejemplo, Dios quiere que disfrutemos de vida eterna. ¿Cómo podríamos disfrutar de vida eterna si vivimos una vida insegura y no sabemos si disfrutamos o no de la vida eterna? Todas las canciones que cantamos anteriormente serían una farsa entonces, po. Por otro lado, frecuentemente la Biblia nos promete paz y tranquilidad. ¿Podríamos estar en paz y tranquilidad con la inseguridad de que no sé si soy? La certidumbre cristiana, además, es una condición para ayudar a otros, para ser referentes de otros. ¿Cómo podemos indicar la ruta clara a alguien si nosotros no tenemos la ruta tan clara? No sabemos si vamos a llegar a la meta o no. Dios nos ha provisto, creo que 3 fundamentos esenciales para nuestra seguridad de ser cristianos o cristianas a partir del día en que Cristo se acercó a cada uno de nosotros, tomando conciencia de la obra de Dios Hijo, de la obra de Jesucristo. Cristo ya completó la obra en su muerte en la cruz. Ya no confiamos en nosotros mismos ni en nuestras obras para alcanzar la salvación. Cuando Jesús hubo llevado nuestros pecados en la cruz, como lo relata Juan, dijo: todo se ha cumplido. El primer y principal argumento de nuestra seguridad es la obra terminada por Cristo. Tal vez nuestro sentimiento de culpa continuamente nos acusa, puesto que todos ustedes y yo también somos pecadores recurrentes. Y es por eso que cuando eso ocurra debemos poner nuestra mirada en Cristo crucificado. El segundo fundamento importante es creyendo en la palabra y acción de Dios Padre. Dios Padre aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz cuando Él murió por nuestros pecados. ¿Cómo? Resucitándolo y poniéndolo a su derecha. Y es por eso que los próximos días en Semana Santa vamos a tirar la casa por la ventana, recordando la confirmación de Dios a su Hijo Jesucristo al resucitarlo de los muertos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Él lo hizo, es su palabra. En el bautismo expresamos públicamente la promesa que Dios hizo de limpiarnos de una vez y para siempre. Y como lo compartí recientemente en la Santa Cena, recordamos con frecuencia el sacrificio de Cristo en la cruz, que sigue siendo activo por nosotros los pecadores. Si confesamos nuestros pecados, Dios Padre, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y por último, la obra del Espíritu Santo. No es sabio confiar solamente en nuestros sentimientos. Probablemente cuando alguno de ustedes, yo mismo, cuando escuchó la pregunta, ¿cómo estar seguro de ser cristiano? Y de inmediato nuestra primera respuesta a lo mejor fue: es que yo siento, ¿ya? He sentido, pero saben, no necesariamente por ahí va la respuesta, porque a veces no sentimos nada. Y cuando no sentimos nada es cuando viene la crisis de saber responder esa pregunta. Pero saben, pero hay algo que se entremezcla con el sentimiento, con nuestra espiritualidad, que es la acción que cumple el Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. Al hacer el link
con nuestra sensibilidad, con nuestra espiritualidad, tocarnos y transformarnos. Y de tal manera que Él confirma que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El apóstol Pablo en el mismo capítulo 8 dice: ustedes recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. El Espíritu Santo derrama su amor, este amor de Dios expresado en Jesucristo en cada uno de nosotros de una manera particular. En algunos es derroche de emoción, algarabía, salto, incluso expresiones espirituales como hablar en lenguas, en fin, es increíble. En otros como yo no, lo hace de otra manera, pero lo hace. Y ahí está la particularidad del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, en donde el Espíritu de Dios también confirma nuestra identidad de que somos hijos de Dios. La presencia del Espíritu de Dios también nos marca como referentes. Dice Pablo a los Gálatas que cuando el Espíritu Santo está en el creyente, se expresa con amor, con alegría, con paz, con paciencia, con amabilidad, con bondad, con fidelidad, con humildad y con dominio propio. Examinémonos. ¿Qué tanta libertad está teniendo el Espíritu Santo en nosotros para expresar estas virtudes que forman parte del fruto del Espíritu de Dios? Si eres una cristiana o un cristiano, te vuelvo a recordar que eres un referente de Cristo. Ser cristiano no es adscribirse a una religión, es reconocer el acercamiento que Jesucristo ha tenido sobre ti. Y nuestra nueva manera de vivir no es para ganar ese acercamiento. Nuestra nueva manera de vivir es una manera en que da gracias a Dios porque Cristo se ha acercado. Y si eres un cristiano o una cristiana confirmada, porque tienes la seguridad de serlo, nuevamente te insisto, eres un referente. Y al ser un referente, debes estar listo para cuando te hagan la pregunta: ¿cómo puedo ser también un cristiano? Ojalá que nos hicieran la pregunta: ¿cómo puedo ser como tú? Y al pensar en esta referencia, ¿cómo sería Cristo hoy día el referente en este ambiente que nos ha tocado vivir? En un ambiente social chileno un poco complejo, donde hay nuevos aires, pero hay mucha incertidumbre. En un ambiente donde venimos saliendo de una crisis pandémica compleja. En un ambiente en donde la guerra de Ucrania, de Rusia sobre Ucrania, está transformándose en algo complejo cuyo tsunami también está llegando y no sabemos qué va a ser más fuerte, si el terremoto de la guerra o el tsunami. Creo que nuestra sociedad hoy día necesita con urgencia la presencia activa de estos referentes. Necesitamos cultivar una fe firme, esa fe que es como una casa construida sobre una gran roca. Será inconmovible en la adversidad, pero también es un refugio para quienes necesitan estabilidad hoy día. En mi generación, creo que todos nosotros hemos visto caer distintas construcciones ideológicas, doctrinales, religiosas, en fin. Pero la obra de Cristo en sus creyentes no decaerá jamás, porque está sustentada por Cristo mismo. Para concluir,
quiero parafrasear una canción que recién cantamos. Pareciera ser que el autor de esta canción también se hizo esta pregunta y respondió con gratitud. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Es la pregunta del compositor. Me encontró en mi perdición su amor por mí. Libre soy en Él. Libre en verdad. ¿Para qué somos libres? Sobre todo somos libres para servir. Soy hijo, eres hija de Dios. Sí, lo soy. Libre soy en Él, Él me rescató por su gracia sobre mí. Aun siendo yo pecador, Cristo murió por mí. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Tengo un nuevo sentido de pertenencia y también de esperanza. Soy hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Sí, lo somos. Escogidos, perdonados. Somos quienes tú dices que soy. Vas conmigo, a mi lado. Soy quien dices que soy. Si dices soy, movilízate. Nuestro país clama por la presencia de verdaderas cristianas y verdaderos cristianos, que no solamente comparten la gloria de Jesucristo, sino también el sufrimiento por su causa. El honor y la responsabilidad también la compartimos. Que el Señor nos bendiga.